Hoy estaremos hablando de cómo Dios ve la masculinidad. Yo sé que usted tiene a su esposo, tiene a su papá, tiene hijos, o Dios le está preparando para lo que le vaya a dar en un futuro. Y es tan importante que conozcamos el corazón de nuestros varones, el corazón de esos hombres maravillosos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y qué mejor hacerlo a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos moldear el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo podemos comprender el corazón de nuestro esposo? Así que hoy tenemos un invitado maravilloso. Él es Sergio Cano, él es de Iglesia Reforma y está con nosotros. Sergio, bienvenido, por favor. Pase adelante. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, bien. Adelante, por favor, póngase cómodo. Muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros, Sergio, por hacer el tiempo de venir a compartir con nuestras amigas un tema que debe de nacer y salir del corazón de un hombre. Un tema tan importante como mujeres que lo entendamos, porque somos creación de nuestro Padre, somos creación de un Dios maravilloso que hizo hombre y mujer. Y los hizo para que viviéramos en armonía. Él nos entregó la tierra para cuidarla, para multiplicarla, para sojuzgarla. Sin embargo, cada uno de nosotros como hombres y mujeres tenemos un diseño específico dado por Dios. Así es, y es un tema tan interesante y a la vez tan importante. Ver, como dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis, ¿verdad? Y cuando vemos en Génesis 1:27, donde dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y un detalle bien importante es que el hombre es el único ser creado a su imagen y semejanza. Y vemos ahí el propósito de Dios. Pero algo muy importante en que Dios vio al hombre, y él mismo, en Génesis lo podemos leer, cuando él dice, no es bueno que el hombre esté solo, y haré ayuda idónea. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios, que es el creador, vio algo que le hacía falta al hombre? Y él decide otorgarle y crear a la mujer, y la crea como ayuda idónea, como algo bueno para él. Y eso es maravilloso, poder ver cómo el hombre inicia en la creación de Dios, ¿verdad? Algo importante, somos hechura a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, como usted dice, Dios dijo en la palabra de Dios y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le dio un complemento, algo que iba a llenar al hombre para poder desempeñar el propósito y el diseño de Dios para él. Y eso a mí me llamaba mucho a reflexionar al final. Muchas veces o tristemente el hombre en algún momento ha llegado a creer superior a la mujer, y cuando vemos la forma en que Dios crea a la mujer que sale de la costilla del hombre, que es como un complemento, como algo que le hacía falta al hombre en cómo el hombre iba a desarrollar el propósito de Dios. Entonces es increíble ver esa unidad, de dónde proviene la mujer y cuál es la función de la mujer para el hombre, porque era necesario para el hombre esa ayuda buena para él, claro, ¿verdad? Entonces ayuda. Es increíble poder ver cómo Dios tenía un propósito específico para el hombre, pero al mismo tiempo le ayudó, claro, otorgándole a la mujer como ayuda idónea, ¿verdad? Claro. Y algo muy importante que usted decía, Dios creó al hombre y cuando Dios les habla a los dos y dice, y multiplicad, fructificad, sojuzgar la tierra, les da esas directrices a ambos. Así es. No solo se la da al hombre, y usted dice, muchas veces el hombre puede sentirse como, yo soy el que mando, el que lidero, y las órdenes de cómo administrar la tierra fueron dadas a la pareja, al hombre y a la mujer, manejadas o desempeñadas, diría yo, desde las características específicas que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros. Y tal vez algo, Ani, para ir comprendiendo al final, tanto el hombre como la mujer son creación de Dios y tenían un propósito específico que era para la gloria de Dios, pero tristemente esto se corrompió. Y es donde inicia el problema, en donde el hombre empieza a distorsionar el propósito de Dios. Y es cuando en Génesis 3 entra el pecado, ¿verdad? Entonces ahí hay una separación y una ruptura. Sí. Y cuando vemos que Dios dice al hombre, ¿dónde estás? Y él se esconde, ¿verdad? Sí. Porque él tenía miedo de lo que había sucedido. Y al final Dios buscó, ¿a quién buscó?
para pedir y rendir cuentas, fue Adán, Sí, porque él era el responsable de cuidar, de pastorear a Eva, pero sin embargo entró el pecado. Claro. Y también vemos muy sutilmente la actitud de Adán, ¿verdad? Cuando él dice, la mujer que me diste. Y entonces desde ahí empieza el problema y la raíz profunda de muchas actitudes del hombre. Claro. ¿Verdad? Ahí cuando entra el pecado todo cambia. Ahí Así cuando es. entra el pecado se abren las puertas a muchas situaciones que hoy por hoy seguimos viviendo a causa de ese pecado, ¿verdad, Sergio? Y miramos cuando empezamos a ver a raíz de Génesis 3 cómo el hombre cambia en su forma de hacer las cosas. Empezamos viendo la historia de Caín y Abel. Sí. Empezamos a ver un montón de situaciones difíciles, de actitudes del hombre, problemas, pecados sexuales, y vemos cómo esa separación es tan evidente entre Dios y el hombre y el propósito que tenía Dios para el hombre, ¿verdad? Entonces es ahí donde empieza y es el verdadero problema del hombre, ¿verdad? El pecado. El pecado. Importante entender que en ese momento nos separamos de Dios y le damos origen a todas estas situaciones que ahora les llamamos la naturaleza del Exacto. hombre, ¿verdad? Nos dividimos del Señor y empiezan a suceder muchas cosas que es producto del pecado, pero que también hoy por hoy ese pecado ya lo pagó Jesús en la cruz, y esa es la parte linda que nosotros tenemos, de que no tenemos que vivir atados, es que como Adán pecó, esto es, sino que ya viene esa parte del Señor, esa restauración y ese nuevo estilo de vida con nuestro Padre Celestial, porque antes cuando no estaba Jesús, llegar al Padre no era tan sencillo, ¿verdad? Había que ser sacerdote y tener muchísimas cosas previo a presentarse a la presencia de Dios, pero la venida de Jesús vino a estrechar ese puente, a hacernos muchísimo más allegados al Señor, a poder obtener el perdón del pecado, que es lo más maravilloso. Y es ahí, Ani, donde miramos a este Dios soberano que tenía todo en control y tiene todo en control, donde Él orquesta ese plan de redención y de salvación para el hombre, porque sabía que el hombre por sí mismo no iba a lograr reconciliarse con Él. Y es donde nos manda a un mejor Adán, a un hombre, a Dios mismo encarnado en hombre, hecho hombre, pero que Él lleva a cabalidad en total perfección la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces es por medio, como tú bien dices, por medio de Cristo, es por medio de Él que ahora los hombres y el hombre en sí, el esposo, el padre de familia, el hombre, el hermano en Cristo, tiene esa esperanza que es por medio de Cristo que podemos darle un giro a todo esto que ha dañado, que es el pecado que hablábamos al principio, ¿no? Y poder hoy por hoy vivir ese propósito que Dios diseñó en la creación, poderlo vivir el día de hoy. Querida amiga, estamos hoy hablando en nuestra serie de cómo Dios ve la masculinidad y está con nosotros nuestro querido amigo Sergio Cano. Él nos estaba platicando y hemos venido platicando de cómo el pecado entró en el ser humano y eso nos dividió. Pero en el segmento anterior también estábamos diciendo cuando Dios mandó a su Hijo para venir y redimir todo ese pecado y darnos una nueva oportunidad. Yo siempre digo, Sergio, que Dios está buscando oportunidades para conquistar el corazón del hombre. Y cuando digo hombre, hombre y mujer, Él mira que nosotros en el buen chapín metemos la pata y el Señor busca una oportunidad para llamar nuestra atención. Y gracias a Dios lo hace. ¿Qué sería de la humanidad si Dios no tuviera ese maravilloso corazón? Y fíjate, Ani, que sí es increíble, realmente tenemos mucho por qué dar gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es nuestra mayor esperanza y es por medio de Él que nosotros podemos al final, en medio de nuestra incapacidad, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestro orgullo y necedad, poder buscarlo a Él y por medio de Él llevar a cabo su propósito. Claro. Yo solo quería compartirte Romanos 5:19, porque dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esa es la esperanza. Al final, como hombres, hablando de este tema tan importante de la masculinidad bíblica, como hombres tenemos nuestro mayor ejemplo, a quien podemos imitar.
que como dice Filipenses 2, no se aferró a ser Dios, o no se aferró a su divinidad, a su grandeza, sino que Él se encarnó. Claro. Y se hizo uno como nosotros y sufrió como nosotros, pero Él se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz por nosotros. Y es increíble poder ver entonces estas dos clases de hombres que podemos llegar a ser, ¿verdad? Y cabal es un tema que vamos a hablar en este momento, ¿verdad? Cómo el mundo y la cultura y donde crecimos, nuestros hogares, nos ha condicionado de esta es la forma de la masculinidad. Y va en contra de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Exactamente. Y por eso es tan importante, Sergio, en un programa de mujeres, hablar sobre la masculinidad, porque somos las creadoras de vida y tenemos, en mi caso, yo tengo un varoncito que tengo que enseñarle y modelarle esa masculinidad de la palabra de Dios. Y tenemos dos ejemplos: queremos vivir como Adán, o queremos entender que alguien pagó el precio, que es Jesús, y que Jesús ha venido a ser el mejor maestro de cómo moldear esa masculinidad. Porque el mundo nos está diciendo otra cosa. El mundo nos está vendiendo a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de aceptar cosas que ahora le quieren llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y cambiar todo lo que la palabra de Dios dice. Y al final, así de una forma breve y rápida, el mundo nos ha mostrado una forma errónea de ser masculino, de ser hombre, de que nos hace creer que porque somos hombres tenemos la máxima autoridad, estamos superior a la mujer, somos más valiosos o hacemos cosas más importantes. Y al final el propósito de Dios por medio de Cristo es totalmente lo opuesto, porque nos muestra a un Cristo humilde, siendo Él Dios, que se encarnó y vivió con nosotros y nos mostró verdaderamente el propósito de que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, este tema es bastante importante y tal vez como consejos prácticos de cuál es verdaderamente la masculinidad bíblica. Y tenemos los dos grandes mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Y nuestra esposa, nuestros hijos son nuestro prójimo. Pero no vamos a poder llevar a cabo ese propósito si no cumplimos primero el número uno, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón. Debería de ser Dios nuestra máxima prioridad, y es por medio de Él, en Cristo y guiados por el Espíritu Santo, que vamos a poder llevar a cabo ese propósito. Y sabe también, Dios puso muchas características en el hombre. Por ejemplo, puso la fuerza, pero puso la fuerza no para meter un golpe, puso la fuerza para proteger a su esposa, proteger a sus hijos, proteger la palabra de Dios, ser un defensor de la palabra de Dios. Dios puso muchas virtudes en ustedes, muchas virtudes que acarician el corazón de la mujer, que cumplen el diseño por el cual Dios los diseñó, y porque también ustedes como varones están formando niñas o mujeres que hay que enseñarles ese amor del Padre, del papá terrenal, y que se va a proyectar hacia nuestra familia. Y algo importante, Ani, que no solo en el mundo se mira mal una masculinidad, sino tristemente también en nuestro mundo cristiano. Claro. A mí me llamaba mucho la atención porque muchos hablan del matrimonio en el ámbito cristiano, Efesios 5, y hablan mucho de los versículos donde la mujer se somete al esposo y la mujer tiene que estar debajo del esposo, y muchos hombres cristianos utilizan esos versículos, pero de una forma incorrecta. Claro. Y a mí me llamaba mucho la atención en la misma carta de Efesios 5, pero Efesios 5:21, donde dice: someteos los unos a los otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Claro. Y ahí no habla que es solamente la mujer. Claro, que es para todos. Es someteos juntos, como una misma carne, a Dios. Porque esa es la forma y ese es el propósito que Dios quiere. Ahora, tú comentabas en el segmento anterior los roles son los que cambian. El rol del hombre es diferente al rol de la mujer, pero están en un mismo nivel, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Se complementan el uno con otro. Así es. Sí, es importante que entendamos todo esto, porque como bien dice,
muchas veces se le da una interpretación errónea, una interpretación equivocada y ha lacerado el corazón de muchas mujeres. Y de verdad es que yo quería, amiga, usted va a decir, van a hablar para los hombres. No, nos están hablando a nosotros las mujeres de cómo Dios diseñó al hombre, de qué características tiene su esposo. Posiblemente usted me dice, no, mi esposo no entra en eso. Claro que sí, Dios creó a su esposo y tiene un diseño. Lo que pasa es que tenemos que comprometernos con el Señor y descubrir, porque es un trabajo de parte nuestro, descubrir el diseño que Dios quiere encomendarme. Yo siempre he dicho, nadie está en esta tierra por casualidad. Usted y yo tenemos un propósito en el reino de Dios que tenemos que cumplir en esta tierra. Así es. Todos lo tenemos, y qué lindo sería que como pareja, esposo y esposa, pudiéramos encajar, amalgamar, digo yo, los roles y entonces, como bien decía usted, ser uno y ser un complemento. Nadie arriba de otro, sino a la par, guiados por nuestro Padre Celestial. Y ese es el verdadero propósito, Ani, de Dios para el hombre, ¿verdad? Pero, como hablábamos al principio, el mismo pecado ha distorsionado ese propósito. Y entonces es donde prevalece el orgullo, prevalece el pecado, el enojo, el querer ser prepotente con falta de amor. Y es ahí donde el diseño de Dios y el propósito para nosotros en el matrimonio se distorsiona. Claro, empezamos a vivir en base a nuestras heridas y olvidamos todo ese precio que ya se pagó, todo ese amor que Dios puede derramar sobre nosotros y permitirle al Señor también cambiar. Y a mí me gustaría, Sergio, que usted me diga 3 características. De repente nos está viendo una amiga y decir, bueno, ¿cómo puedo yo como esposa aportar a que mi esposo encuentre su diseño? ¿Cómo puedo hacer, verdad? Porque a veces como mujeres somos muy insistentes o muy recalcamos las cosas y en lugar de llegar con amor, creamos también una barrera, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, todos los matrimonios son diferentes, pero como hablábamos al principio, la esperanza que tenemos en Cristo, tenemos esa libertad de poder acercarnos a Dios en oración. Creo que la oración para muchas esposas, por sus esposos, es vital. Si no están orando por el corazón de su esposo, va a ser difícil al final después comprender las actitudes de su esposo, o por qué su esposo tiene ciertas luchas o debilidades. Al final, toda mujer y toda esposa desea que su esposo sea conformado a la imagen de Jesucristo. Entonces creo que la oración es vital. También a la hora de aconsejar, creo yo que tenemos que pedirle a las que puedan orar antes y poder dar un consejo en amor, en gracia, porque al final el esposo lo va a recibir mejor que de una forma tal vez con una actitud de enojo o de crítica o de reproche. Entonces el esposo va a estar a la defensiva. Y tal vez otra forma, otro consejo, el poder respetar también su liderazgo, ¿verdad? Que como hombre y ser humano se va a equivocar. Claro. Y si él verdaderamente tiene una relación con Dios, Dios mismo se va a encargar de redarguirlo y de que él se dé cuenta que se equivocó. Así es. Más que los señalamientos o las acusaciones de la esposa. Ya viste, te equivocaste. Yo te lo dije. Porque esa es palabra guatemalteca. Es un clásico. Y nos reímos, pero al final cuando nos lo dicen, y te lo digo muy humanamente de mi parte, no me gusta. Claro. Pero son consejos que les puede ayudar a las mujeres y a las esposas para realmente ser esa ayuda buena, esa ayuda idónea que es el propósito de Dios. Así es. Querida amiga, ya estamos por terminar nuestra charla del día de hoy. Estamos hablando cómo Dios ve la masculinidad. Y hoy tenemos a un caballero aquí con nosotras que nos está contando un poco de qué dicen las Sagradas Escrituras respecto a eso. Y nuestro deseo realmente en Plena y Bendecida es que nosotros podamos aprender y entendamos lo que Dios nos está diciendo a nuestros corazones. Porque usted y yo nos relacionamos con hombres. Tenemos un papá, un hermano, un tío, un jefe, un hijo, y tenemos que aprender a que todas nuestras guías, nuestras enseñanzas, nuestras palabras sean para realmente empoderar a esos varones que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Sabe? Ese hombre que está hoy a su lado, ese hijo que usted está criando, tiene un propósito delante de Dios. Y como mujeres tenemos una responsabilidad de encaminarlo
Como esposas tenemos un propósito de ser ese complemento perfecto, de ser esa ayuda idónea, de realmente hacer sentir a ese hombre inspirado y fuerte para que él pueda salir a pelear la buena batalla. Así que tenemos aquí a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Estábamos hablando sobre lo importante que es que como mujeres podamos entender la responsabilidad que la masculinidad de nuestros hombres en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, nos compromete también a nosotros, Sergio. Y algo muy importante, Ani, para terminar, es no solo es poder comprender en nuestro entendimiento cuál es el propósito de Dios y qué es lo que dice la Biblia. Al final no va a ser fácil y es ahí donde necesitamos nosotros como hombres, a nuestra iglesia local, a otros hermanos varones, a nuestras comunidades para que podamos juntos llevar a cabo este propósito, porque la tarea es difícil. No es fácil esa pelea que tenemos constante con nuestra carne, ¿verdad? Y al final para poder llevar a cabo ese propósito, teniendo la mira siempre en que tenemos nuestro mayor ejemplo, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Usted decía algo bien importante, Sergio, que esta tarea no es individual. Este proceso no es solo yo y conmigo mismo, sino que necesito el apoyo, necesito la ayuda. Muy importante porque a veces esa es la parte más difícil en el hombre, ¿verdad? Cómo podemos entrar y permitir ser esa parte de vulnerabilidad, pienso yo, ¿verdad? Cómo nosotros podríamos como esposas respetar a nuestra pareja, pero también motivarlos, inspirarlos a que se abran y busquen ese apoyo de otros hombres del reino para que sigan creciendo y aprendiendo. Y eso va a ser maravilloso, el poder buscar también, porque también como hombres a veces solo queremos esperar, ¿verdad? Que alguien nos pregunte cómo estamos o si tenemos problemas o dificultades, y como tú bien dices, pues cuesta entre hombres, pero es también nosotros reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos a otros, porque hay muchas dudas, nos cuestionamos muchas cosas de cómo hacerlas y poder tener esa libertad de tener a otros hombres maduros en la fe que nos van a guiar, no porque sean perfectos, sino porque el Señor ha permitido que ellos hayan caminado ya un paso adelante de nosotros y con su experiencia nos pueden ayudar para que juntos realmente no solo comprendamos qué es la masculinidad bíblica, sino que la pongamos en práctica en nuestros hogares y familias. Que se haga vida. Así es. A mí me gustaría destacar algo que usted dijo en el segmento anterior, cómo como mujeres podemos apoyar a nuestros esposos. Y usted dijo como punto primero la oración. Y me encantó y me hizo recordar algo. Nosotros con mi esposo pasamos un proceso, una separación, una situación que hoy puedo decirles solo el Señor operó en nosotros. Y cuando nos separamos, el Señor me mandó a orar. Y oré, y oré, y oré por muchos meses, oré. Y una vez yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo Él va a cambiar si solo estoy orando? Y un día el Señor me dijo, no han pasado cosas porque tú me quitas el poder. Y me tocó, Sergio, porque mi oración era, ay, Señor, ¿tú cómo vas a poder con ese corazón tan duro? Él es tan necio, Él es tan aquí, tan allá. Y cuando el Señor me dice que yo no le estaba permitiendo obrar, porque muchas veces le quitamos el poder al Señor de hacer las cosas, decidí, Señor, cambia ese corazón de piedra y pon un corazón de carne y hueso. Y cuando yo creía que nadie podía con ese corazón, pero cuando cambié mi forma de orar, cosas empezaron a suceder. Y hoy tengo un corazón de este tamaño en mi esposo, Gloria a Dios. De carne, de hueso y con el toque del Espíritu Santo. Y qué importante es que como mujeres entendamos eso. La lucha no es presencial, no es poniéndonos los guantes, la lucha es doblando las rodillas y dirigiendo la mirada al Padre. Amén. Gloria a Dios por eso, y al final no podemos quitarle el poder a Dios. Pretendemos nosotros quitárselo, pero al final Dios tiene un propósito en nuestra vida, ¿verdad? Sí, que Él es el soberano y el Señor. Estamos ya a unos minutos de terminar, Sergio, y aquí nos ven muchas mujeres. Posiblemente nos ven unas mujeres que sienten que
que han perdido esa batalla, que dicen, es que yo ya llevo 20 años de casada y aquí no se va a poder. Sí. Porque mi esposo es muy fuerte, mi esposo... Pero que les demos una palabra de esperanza, de que entreguen todo al Señor y que el Señor sea quien opere de acuerdo a su voluntad. Amén. Eso sería reconocer realmente quién es Dios, ¿verdad? Y quién puede obrar. Por eso dice el poder del Evangelio, ¿verdad? Él es el único que tiene el poder de transformar un corazón, porque es desde adentro hacia afuera. No es en actitudes o cosas superficiales, sino es en el poder del Evangelio que proviene de Cristo y es en el corazón. Así es. ¿Verdad? Que podamos como mujeres entender que el Señor es el que hace la obra. Nosotros solo nos rendimos, entregamos y creemos en fe y en esperanza de que cosas van a suceder. También, Sergio, hay mujeres que hoy tienen hijos pequeños que están educando. ¿Qué les podría decir usted para que realmente refuercen esa masculinidad que viene de nuestro Padre? Primero, como aconsejaba anteriormente, la oración es muy importante también por nuestros hijos varones, ¿verdad? Para que el corazón de ellos no se aparte del Señor. Porque realmente si ellos crecen con el Evangelio, crecen con constante relación con Dios, ellos van a poder comprender por ellos mismos, guiados por el Espíritu, en cuál es el verdadero propósito que ellos tienen como hombres o como jóvenes. Y es ahí donde se mira que van a tener esa lucha ya cuando llegan a la adolescencia y a la adultez como hombres, pero al final la tarea, y de una forma sencilla y práctica, es orar por nuestros hijos, pero también modelar lo que nosotros les hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ser ejemplo. Así es. Ser ejemplo. Ese sería un consejo. Y otro punto, hoy nos escuchan muchas mujeres que de repente su concepto de masculinidad está herido, está lastimado, de repente porque o no hubo un papá, o un papá abusador, o un esposo abusador. ¿Qué consejo les da usted para sanar esa herida, dejarla atrás y continuar? Porque creo que de una u otra manera esas heridas, si no las sanamos, nos mantienen cautivas del pasado. Así es. Yo creo que algo muy importante, Ani, es como mujeres, adultas, jóvenes, tienen una relación con Dios, ¿verdad? Porque al final muchas veces podemos poner como ídolo a nuestro esposo o a nuestro matrimonio y ponemos todas nuestras expectativas en el matrimonio en sí y perdemos de rumbo lo más importante, que es Dios, porque es Dios el que nos ha dado este esposo, es Dios el que nos ha permitido ser padres, es Dios el que nos permite hacer lo que hacemos. Y entonces al final perdemos el rumbo y no comprendemos las situaciones que vivimos en el día a día porque perdemos el enfoque en nuestra relación con Dios. Entonces, tal vez el consejo, y se oirá repetitivo, pero es la única solución para nuestras vidas y para las vidas de muchas mujeres que, como tú bien dices, vienen de contextos difíciles, de abuso, de no tener padres, de alcoholismo, drogas, etcétera, tanto que podemos mencionar hoy, pero que al final solo Cristo puede sanar y dar consuelo y esperanza a esos corazones dolidos. Y solo Cristo puede restaurar ese corazón quebrado en 1000 pedazos, solo Él. Y es por medio de esa relación que ellas busquen con Él, que no va a ser fácil llevar a cabo y poder comprender lo que ya tienen, que es Cristo Jesús. Y es un amor verdadero, y es un amor que nunca termina y que es para siempre. Y ese es el mayor consuelo y esperanza que puede tener cualquier mujer en medio de la circunstancia, en medio de la familia o en medio de lo que ahorita esté viviendo en su matrimonio también, ¿verdad? Claro, que tenemos al mejor consolador. Sergio, a mí me gustaría que nos despidiéramos con una oración, con mucho si gusto. me permite. Sí, claro. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros a pesar de nosotros. Hoy te damos gloria y honor, Señor, porque eres tú el que permites este programa que llegue a muchos lugares, a muchos hogares, a muchas familias, esposos y esposas, Señor,
donde tal vez están viviendo situaciones difíciles, circunstancias difíciles. Pero hoy te queremos pedir, Señor, por el corazón de muchos hombres que tal vez no han tenido un ejemplo de qué es la masculinidad o cómo debe de ser esa guía como hombres y esposos. Pero hoy te pedimos, Señor, que ellos puedan encontrarte a ti, Señor, sabiendo cuán necesitados estamos de ti, y que por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor, tantos hombres como mujeres, esposos y esposas puedan encontrar esa dirección y ese consuelo para sus vidas, para sus matrimonios, para poder guiar en amor a sus hijos, Señor, para poder encontrar esa esperanza y ese consuelo que solo proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte y poder reconocer que te necesitamos todos los días, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias porque reconocemos que es tu evangelio, que es tu palabra lo más importante para nosotros. Es en tu nombre que oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Sergio. Sea bienvenido para cualquier otra ocasión. Que Dios lo bendiga. Y a usted, querida amiga, le mandamos un beso enorme. Recuérdese que tenemos al mejor ejemplo de padre, al mejor ejemplo de esposo, al mejor ejemplo de hombre, y que nos compromete también a ser esas mujeres del reino. Un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.